Quisiera darles la bienvenida a todos los presentes al acto de graduación de los alumnos del cuarto de ESO de España. Quiero empezar saludando a las madres, al Camilo, al presidente y a los miembros de ALAMPA, a las madres y padres de nuestros alumnos, a los profesores y a nuestros queridos alumnos que hoy se despiden. Es una suerte que este acto de graduación se haga al final, pasado el suficiente tiempo para olvidar los momentos no tan buenos que hemos pasado. Hace solamente un mes no hubiese sido tan benévolo y les hubiese dicho que las cosas no son tan fáciles como ellos creen, que la vida no les va a regalar nada, que sus padres no estarán siempre detrás para solucionarles la papeleta, que lo importante no es cómo les ven los demás por fuera, sino por dentro. Que los deberes que los profesores ponen no son un castigo, sino una herramienta para conseguir que aprendan poco a poco lo que luego se evaluará de golpe en un examen. Que estudiando el último día no llegarán a ninguna parte, y que consigue más el que quiere que el que no. Que el tutor y los demás profesores no les odian, que solo están aquí para cumplir con su obligación, que es enseñar, educar y hacer llegar a las familias la evolución de sus hijos. Que tienen que trabajar mucho más de lo que lo hacen si quieren conseguir unos estudios con los que labrarse un futuro mejor. Que tendrán que madurar mucho y luchar más para mantenerse en esa situación merecidamente ganada, en fin, que la vida es muy dura. Como decía, por suerte, es final de curso y no tengo que decirles nada desagradable. Y me puedo centrar en hablar del grupo. Ha sido difícil. Nos ha costado muchísimo adaptarnos, ellos a mí y yo a ellos. El pasado curso todavía fue peor, porque ni aceptaban mi criterio ni buscaban mi intermediación para solucionar los problemas continuos que entre ellos se creaban. Y que por suerte, tal y como les dije a los padres en su momento, en cuarto casi desaparecerían. Tal es así que han conseguido organizar el viaje de final de curso. Y tiene mucho mérito porque no todas las promociones lo consiguen. Ahora mismo las chicas están pensando, Mallorca, tío. También me gustaría decir que me he encontrado con personas que estaban dispuestas a romperse la cara por defender a una amiga a las que me hubiese gustado tener también como amigas. Personas que me han tratado con cariño. Personas que me han mostrado su buen carácter, incluso al día siguiente de tener una tutoría con sus padres o de discutir con ellos. Personas que han hecho un gran esfuerzo por mantener el control. Personas con gran alegría y ganas de vivir. Personas espontáneas y sin subterfugios. Personas bondadosas. Personas que se esfuerzan por mejorar y aceptan, aunque sea a la segunda, los consejos. Personas de trato respetuoso. Personas discretas y trabajadoras. Personas que han sabido sobreponerse a su timidez y decir lo que piensan cuando deben. Personas que han encontrado y disfrutado. A las familias les diría que no es agradable tener que llamarles para decirles que las cosas no son como parecen,
que a sus hijos no les va tan bien como ellos cuentan en casa. Y que el hecho que después de hablar con ellos no me vuelva a comunicar no significa que estén haciendo los deberes, estudiando o entregando los trabajos. En fin, cumpliendo con su obligación. Lo que pasa es que si no aflojas un poco, no te puedes acercar a ellos para intentar ayudarles a mejorar. A las familias les quería dar las gracias. Ha sido un placer tenerles en las reuniones. Nunca me había encontrado con un grupo de madres tan dialogante. Estaba acostumbrado a que en el momento de decir que había terminado, todos los presentes se marcharan o se acercaran individualmente a preguntar por sus respectivos particulares. Con este grupo he debatido, he escuchado sugerencias, me he sentido respaldado. Quería decirles unas palabras a mis compañeras, de saber que la mayoría son mujeres, que trabajan mucho y que trabajan muy bien, que su aportación, aunque parezca un grano de mostaza, crece en ellos y se hará más grande que las hortalizas aún hoy tan altas. Que no tengan prisa por jubilarse, que sin ellas nuestro centro pierde parte de su carisma. Que todavía no comprendo cómo hacen para tener ese interés e implicación. Que estoy muy agradecido porque sin su esfuerzo nuestro trabajo con los mayores sería muy difícil. Para finalizar, decirles a mis alumnas, la mayoría son chicas, que no se fíen de los lobos con piel de cordero, que lleven cuidado con las discotecas, las motos, los botellones y los falsos amigos, que se conocen desde la guardería y en muchas situaciones van a ser lo más parecido a la familia, que se cuiden y se defiendan. Que no duden por un momento de que siempre nos alegramos cuando nos visitan, nos alegramos cuando les va bien y que vivimos sus triunfos como un poco nuestros. Buenas tardes y gracias.